Ok, si no hay nadie, si no hay ningún problema, sí. Ok, esto es técnicamente como una introducción, que es una introducción que no necesariamente se hace en en los cursos, sino es una introducción que tal vez cada profesor incluye o no en su primera clase de teoría uno, pero ahora lo estamos haciendo como también para ayudar a ustedes a que entren en a entender de que están estudiando arquitectura, pero estamos en este problema nacional, internacional, de que no podemos seguir dando clases. Entonces, cada uno de los profesores preparó una introducción a lo que sería la línea de historia, y cada uno de los temas van a ser diferentes. Creo que luego, no sé si se han dado cuenta, pero estamos grabando la charla, entonces creo que estos van a estar todos a disposición, así que pueden también verlos de los demás profesores. Bueno, entonces esta es como mi cordial bienvenida a ustedes al curso de historia, y vamos a empezar con la gran pregunta. Básicamente lo que vamos a hacer es, si esto funciona, ok. Vamos a empezar con un poco de teoría, y luego al final también vamos a ver cómo de alguna manera se estructura todas las materias de historia, como para que tengan una idea de lo que va a pasar a futuro, de aquí a un par de años. Este, Primero quería preguntar qué es la historia. Yo creo que me pueden responder por el chat como rápidamente, si quieren. Si creen que tienen una idea de qué es la historia. A veces hablamos de la historia como todo lo pasado, a veces hablamos de la historia como hechos de la historia, o sea, como pequeños episodios de historia, pero también está la idea de que la historia es una narración o una construcción, que es casi como un relato. Pero realmente lo único que la diferencia de un relato es que está como basada en hechos reales, básicamente, que tiene como ese disclaimer. Entonces, siempre es un poco difícil definir qué es la historia, pero creo que podemos ir definiéndola durante esta clase. Este, Son libres de levantar la mano si quieren decir algo. Yo estoy pendiente acá y les permito. Mira, Zoom me está dando más tiempo. Fantástico. Tenemos más tiempo para Zoom. Ok, Zoom me quiere. Y nos quiere. Ok, entonces, a mí siempre me gusta, si quiero definir qué es la historia, siempre irme a un diccionario. Esta vez el diccionario de la Real Academia Española, que es nuestro diccionario oficial, por decirlo así, el idioma español. Y la primera definición de historia es narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Esta primera definición nos da a entender primero de que la historia es una narración, o sea, una construcción, o sea, un cuento, básicamente. Y por otro lado, es de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. Eso quiere decir que básicamente no todo, no todo, no todo acontecimiento pasado es digno. O sea, no lo que me comí esta mañana, que ya es pasado, es tal vez digno de estar en un libro de historia o en una historia. Tal vez no, pero tal vez para mí sí, para mi historia personal. Entonces a veces sean públicos o privados. Eso quiere decir que tal vez para el público o para tal vez ustedes no es interesante, pero para mí tal vez es interesante mi historia personal. Entonces vamos a ir viendo cuáles son este, cómo podemos definir la historia dependiendo del punto de vista en que lo estemos viendo. La segunda definición de historia es la disciplina. Eso básicamente es, si yo estudio historia, entonces estoy dentro de una disciplina. Una disciplina quiere decir básicamente, como la disciplina de la arquitectura, por ejemplo, que tiene como unas bases, unas reglas, de acuerdo a la cual se define esa disciplina. Y por eso es una disciplina más que podría ser un oficio al cual nos
So, estamos en un nuevo oficio, pero es un poco más allá y es una disciplina porque tiene ciertos reglamentos. La tercera y la cuarta definición, María José, ¿querías decir algo? La tercera y cuarta definición es básicamente ajá, una o dos formas de decir más o menos lo mismo, que es una obra histórica compuesta por, ¿qué hizo? ¿Ya? Ok. Es una obra histórica compuesta por alguien, o sea, esta narración y exposición de los acontecimientos, pero compuesto por una sola persona, por ejemplo, Tito Livio, como dice ahí, y luego que es un conjunto de los sucesos o hechos políticos. Básicamente es lo mismo que estamos hablando también de la primera definición, pero definidos dentro de un pueblo-nación, o sea, por ejemplo, la historia de Venezuela. Esto nos da como el espectro, pero siempre entendemos que la historia, uno, es una narración, o sea, una construcción de la persona que la está haciendo, ya sea Tito Livio o Rebeca Tineo o Natasha o Roy Melly, y por segundo, son hechos específicos o acontecimientos que están en esa construcción, pero que son definidos por alguien, ya sea por el mismo historiador o por un pueblo, por ejemplo, una nación, como dignos de memoria o como dignos de escribirse. Veo que están entrando y saliendo, espero que no se hayan perdido demasiadas cosas. Ok. Este, Voy por última vez aquí un momento. Ok. Vamos ahora con qué es la arquitectura. Quería entonces hacer como un pequeño, otra vez viaje a nuestro diccionario. El, la arquitectura viene realmente del idioma griego, del arquitecton griego, que es básicamente el maestro de obra griego, que era el que se encargaba de realizar las estructuras, o sea, los templos, por ejemplo. Se le llamaba arquitecton, que era básicamente el principal de la tectónica del edificio. O sea, era como el maestro de obra como lo conocemos ahora. Y luego se transforma como lo que hicieron los romanos, se lo llevan del griego al latín y se llama arquitectura de la disciplina. Entonces, básicamente, este, el diccionario de la Real Academia Española lo pone en su primera definición como arte de proyectar y construir edificios. Súper sucinto, súper claro. Primero lo definen como un arte, luego lo definen como proyectar y construir. O sea que o sea, lo definen como la parte de la obra, como la parte de, del dibujo, del pensamiento de la obra y luego de la construcción. Lo que es interesante es que no es proyectar o construir, sino proyectar y construir, o sea que el edificio tiene que construirse realmente. Y luego puede ser, por ejemplo, diseño de una construcción, que ahí dicen como un edificio de arquitectura moderna. Básicamente, la arquitectura del edificio es romana o la arquitectura del edificio es moderna. Eso es lo que se define aquí como diseño de una construcción. Y luego el conjunto de construcciones de edificios, que es básicamente, por ejemplo, decir la arquitectura de Caracas o la arquitectura del Centro Histórico de Quito. Aquí les dejo como pregunta, esta interacción es un poco rara por pantalla, si la arquitectura es solo arte. Pregúntense ustedes, entonces, ¿qué es un arte? Para los griegos, el arte realmente se llamaba tecne, y no era necesariamente el arte definido como el arte que nosotros definimos ahora, que es este mero arte, por ejemplo, pintura, fotografía, arquitectura, sino era
todas las artes y oficios. Esto quiere decir que iban como, por ejemplo, desde la poesía, que era uno de los artes mayores de los griegos, hasta los oficios que nosotros ahorita llamamos como, que son completamente usuales, por ejemplo, un carpintero. Todos ellos tenían en común dos cosas. Una que era como descubrir un objeto. Por ejemplo, el carpintero lo que hacía era como descubrir una mesa de madera, o sea que pasaba de no haber nada o haber madera, solo madera, a un, okay, a ver un objeto como tal que tenía un uso. Mientras que, por ejemplo, el poeta descubría lo que, por ejemplo, llamaba Aristóteles las sombras que vemos en la caverna, o sea, estas cosas que tal vez nadie necesariamente ve, o por ejemplo está contando sobre el amor de una mujer, o por ejemplo la heroicidad de una persona, entonces está hablando, están descubriendo algo. Descubrir no es solo como abrir en una caja y ver qué hay, sino hacer que esto surja de alguna manera. Y esto es lo que los griegos definían como técnico, como ese arte. Muchas veces este arte o tenía una utilidad, como les estaba diciendo, o tenía una capacidad de sensibilizar al otro, y esto fue básicamente con los que se quedaron los latinos o los romanos, que querían que cada arte de alguna manera, que el arte nos hablara o nos comunicara algo, que es básicamente con lo que nosotros nos quedamos ahora, porque para nosotros un arte tiene que ser algo que es sensible, que nos llega. ¿A ustedes les parecería entonces que arte, o sea, que la arquitectura es arte o es algo más allá? ¿O es ciencia, como lo ponemos acá? A ver. ¿Es arte o ciencia? ¿O es tecne o poiesis, que es esa tecne del arte griego, o poiesis es básicamente esa poética? Que hay algo más allá. Este, Natasha piensa que las dos. Yo quería preguntarles ahora, muchas veces pensamos realmente que son las dos, porque nosotros pensamos a la ciencia como algo específico, ¿no? Como algo que tiene como un objetivo, tiene unas reglas, tiene una disciplina y por eso es ciencia. Cuando realmente en algún momento la tecne, esta tecne griega, no separó mucho ciencia o trabajo manual del arte. O sea, siempre la arquitectura tiene algo más. Entonces, a partir de eso, quiero hacer algo. Déjame ver si lo puedo hacer aquí. Porque yo les sigo compartiendo la pantalla. Ustedes no lo ven. Quiero hacer como una especie de Dicen Energizer. Vamos a probar si funciona. Estaba leyendo lo que decía María José. A ver, yo les voy a leer un par de definiciones y ustedes en el chat. Yo les voy a pasar, o sea, esta presentación está justo en para responder la pregunta de María José antes de que suceda algo. Esta presentación va a estar, la tienen ya en la carpeta de las lecturas, y luego esto está siendo grabado. Cuando esté grabado y tal vez como que recortamos algunos pedazos, esto se las puedo pasar. Entonces casi como si hubieran tomado nota. Lo que voy a hacer, las tengo ustedes en el chat acá. Voy a leer un par de definiciones de arquitectura, hechas por arquitectos. Entonces, se las voy a ir leyendo con un poco con calma, y ustedes básicamente lo pueden hacer por el chat, ya que ninguno tiene como su cámara prendida, que me parece bien. Después será una sorpresa para mí verlas en clase cuando nos veamos, porque no sé cómo se ven.
vamos después a votar por cuál les parece más, este, que se parezca mucho más a lo que ustedes creen que es la arquitectura. Ok, voy a ir cronológicamente desde tal vez el primer arquitecto conocido que dejó obra hasta nuestros tiempos. Entonces, esta es la primera. Cualquier cosa me escriben si no saben cuál el número es cuál. La primera es de Vitruvio, que es del siglo III a.C. Él dice que el arquitecto tiene que estar impuesto en muchas ramas del saber y reunir conocimientos de muchos campos distintos, porque su obra se contrasta en el valor de las ciencias y las artes. Las fuentes de sus conocimientos son la práctica y la teoría. Vitruvio es sigue siendo súper actual. Ok, esta es la número 2, de Alberti, de 1582. Él llama arquitecto a aquel que sepa imaginar las cosas con razones ciertas y maravillosas, y dentro de la regla, tanto como con la mente en el ánimo, así como llevar a cabo en su obra todas estas cosas. Se pueden adaptar con gran dignidad al uso de los hombres. Voy a apagar esto. Okay. La tercera es de un señor llamado Boulet, de 1780. Él contradice a Vitruvio. Dice que Vitruvio toma el efecto por la causa. Es preciso concebir para efectuar. Nuestros primeros padres solo construyeron sus cabañas tras haber concebido su imagen. Esta producción del espíritu, esta creación, es lo que constituye la arquitectura. Boulet de alguna manera es interesante porque él dice que Vitruvio, que había definido la arquitectura como la construcción final, realmente no es necesariamente el fin de la arquitectura, sino la magia de la arquitectura, por decirlo así, esa esencia de la arquitectura, reside en la concepción, o sea, en el diseño en la programación, el diseño, en el plan de la obra, más que en la obra del final. O sea, la obra del final va a hablar de esa concepción. Ok, vamos con Morris, de 1880. William Morris decía que su concepto de arquitectura está en la unión y en la combinación entre las artes. Es una concepción amplia porque abarca todo el ambiente de la vida humana. No podemos sustraernos de la arquitectura ya que formamos parte de la civilización. Para él es como una concepción colectiva, la arquitectura, no solo porque une todas las artes, sino que también una toda la civilización. O sea, toda la civilización estaría unida a través de la concepción de la arquitectura. Vamos con Los, que es de 1910. Estamos entrando en nuestro siglo. Y Los, podríamos definirlo como uno de los antecedentes del movimiento moderno. Dice, la casa debe agradar a todos, a diferencia de la obra de arte que no tiene por qué gustar a nadie. Por tanto, ¿no será que la casa no tiene nada que ver con el arte y que la arquitectura no debiera contarse entre las artes? Él obviamente define o separa la arquitectura de las artes, no solo porque esta arte, la arquitectura alberga al ser humano, sino también porque al albergar al ser humano tiene que responder a él y tiene que agradarle al ser humano. Pero, por ejemplo, no hay ningún problema si yo digo que a mi Picasso no me gusta para nada, no sigue, o sea, no deja de ser arte por eso. En cambio, tiene como un valor para un valor más. En cambio de arquitectura, yo no puedo decir que mi casa no me gusta o no debería poder decirlo porque debería poder gustarme, porque es mi casa. Vamos con la sexta, que es del señor Le Corbusier, que es un señor tal vez que habrán oído en su vida y lo van a escuchar hasta la náusea. El señor Le Corbusier, que es uno de los padres
de la arquitectura moderna, es de 1923 esto, y dice: la arquitectura es arte en el sentido más elevado, es orden matemático, es teoría pura, armonía alcanzada gracias a la exacta proporción de todas las relaciones. Esta es la función de la arquitectura. Entonces, para él no lo dice expresamente, tiene un poco de ciencia porque dice que es orden matemático, tal vez ver también la matemática como una parte del arte, y habla también como de esa teoría que es importante dentro detrás de la práctica, que era casi lo mismo que decía el señor Vitruvio en el siglo III a.C. Le Corbusier tiene también una definición súper famosa de arquitectura, que es, eso lo van a escuchar muchas veces, así que no se los voy a decir, pero ya lo sabrán. Luego vengo con Alvar Aalto. Mi video viene y va, espero que puedan como verme, o no verme, pero escucharme al menos. A ver, que se me fue todo. Hello. Vamos a ver. Creo que se me fue la señal del otro. ¿Ahora me escuchan? Ok. Regresé. Vamos a terminar con la definición. Ok, otra vez. Alvar Aalto. Alvar Aalto. Alvar Aalto define la arquitectura no como una ciencia, sino como un maravilloso proceso de síntesis en el que intervienen miles de componentes humanos. Su misión es armonizar el mundo material con la vida. Ah, ok, se cortaron cuando estaba Le Corbusier. Básicamente lo que les estaba diciendo es que Le Corbusier tiene muchas definiciones de arquitectura. Una de ellas, que no es la que les leí, esta es una de las más famosas. Y se les voy a volver a leer, la de Le Corbusier, que es: la arquitectura es arte en el sentido más elevado, es orden matemático, es teoría pura. Armonía alcanzada gracias a la exacta proporción de todas las relaciones. Esta es la función de la arquitectura. Y en contraste, les voy a seguir leyendo la de Alvar Aalto, que era la que estamos leyendo. Dice: la arquitectura no es una ciencia, es un maravilloso proceso de síntesis en el que intervienen miles de componentes humanos. Su misión es armonizar el mundo material con la vida. Alvar Aalto se desmarca completamente de todo lo que han dicho anteriormente, y él habla de eso, de que básicamente la arquitectura no es una ciencia, sino un arte. Y que es ese arte que tal vez no nos sensibiliza de alguna manera, sino que realmente nos está ayudando a la vida. Luego vamos con Aldo Rossi. Déjenme que busco el chat para poder escribirles otra vez aquí. Mi chat se reinició, espero que ustedes no. Ok. Creo que la séptima era alta. Y ustedes seguramente ya lo tienen. Rossi es el siguiente, es un arquitecto italiano de mediados del siglo pasado, que habla de arquitectura, es una creación inseparable de la vida y de la sociedad en la cual se manifiesta. En gran parte es un hecho colectivo, una meditación sobre las cosas. Los principios son pocos e inmutables, pero las respuestas concretas que el arquitecto y la sociedad dan a los problemas son muchísimas. Lo que es interesante de Rossi es que él habla de que ya nos hemos dado cuenta, ya a mediados del siglo pasado, que la arquitectura siempre va a ser arquitectura y siempre va a tener unos principios básicos. O sea, siempre, por ejemplo, va a buscar la armonía, o se va a sostener mediante columnas,
va a tener contención en algunos aspectos, pero que nunca se va a ver igual porque la forma de que se ve depende de la sociedad y del arquitecto como parte de la sociedad. Entonces siempre va a haber respuestas distintas. Vamos ya a terminar con dos que faltan, que son ya de 2014 ambas. Una es de Bjarke Ingels, que ustedes lo conocen seguramente como Vic. Es un arquitecto danés que es como uno de los más famosos en este momento y uno de los más jóvenes también. La arquitectura es el arte y la ciencia de asegurarnos de que nuestras ciudades y edificios encajen realmente con la forma en que queremos vivir nuestras vidas. El proceso de manifestar nuestra sociedad en nuestro mundo físico. Esto también habla de cómo la arquitectura siempre es un reflejo de la sociedad y mientras como nosotros queramos vivir, vamos a poder hacer arquitectura. Luego tenemos la 10ª, que es de un señor que se llama Dalí seguramente, y la arquitectura es mucho más que la construcción del objeto en un sitio, es la reinvención del propio sitio. Esto habla de cómo la arquitectura afecta el lugar, que es una de las cosas que vamos a hablar en la próxima parte. Entonces, espero que me hayan escuchado todos. Pueden ir votando cuál les parece la más interesante. No se pongan a pensar mucho en cuál, o sea, si sopesar entre una y otra, sino simplemente vamos a votar por la que a ustedes les haya llamado más la atención cuando la leí. Voy a tomar un sorbo de agua mientras tanto. Y ok, espero sus respuestas en el chat. Ah, me encanta, dice como magia. Les dije, espero sus respuestas y aparecieron todas. Ok, básicamente a Victoria le gustaron la 1 y la 9. A María José le gustó la 4 de Morris. Vitruvi y Rossi, de Corbusier le gustó a Samantha. La de Alto. Yo seguramente si votaría por una sería la de Alto también. Si les llama la atención, anótenlo. Yo les voy a pasar las definiciones. Pero quisiera después ver, o sea, a lo largo de la carrera, yo les voy a pasar las definiciones para que las tengan a mano. A lo largo de la carrera, si realmente se sienten identificados o se van a seguir sintiendo identificados con esa definición mientras vayan viendo historia. Por ejemplo, especialmente unos como la de Morris, cuando los vayan a ver, o por ejemplo Arval Alto, seguramente cuando vean su arquitectura tal vez les va a decir mucho o lo mismo que les dice también esta definición, si les gusta. A mí, por ejemplo, de Alto me gusta mucho y a mí me gusta mucho su arquitectura. Les voy a hacer como un capture a esto, porque quiero tener sus respuestas luego. Les puedo mandar luego. Y gracias por el Energizer o por esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos otra vez con el tema. Como les decía con Dalí, estoy tratando de entrar a página completa. Como les decía con Dalí habla de cómo el objeto de arquitectura o cómo el edificio o ese objeto arquitectónico no solo es importante por sí mismo, sino por cómo transforma el espacio. Entonces, vamos a ir con una de las lecturas, que sería la de Heidegger, que es la del espacio, tiempo y lugar, que habla sobre el habitar. Sería bueno si me dicen por el chat si se la leyeron o que les lograron. Puede ser algo que les llamó la atención de esta lectura. Yo mientras tanto voy a ir hablando. La lectura sé que
se les dije también en los correos, no les mandé lecturas realmente demasiado fáciles, son lecturas a nivel de universitario, básicamente porque es que son las lecturas que van a leer de ahora en adelante. Son lecturas que hay que tener un poco más de tiempo para leerlas, tal vez un diccionario de mano o básicamente Google, y por eso y las vamos a analizar ahora. Entonces, yo voy a ir, voy con 7 puntos de la lectura. Los 7 puntos están como en el orden de la lectura, desde que inicia hasta que termina. Los dejé en ese aspecto para que puedan después, teniendo esto, conseguirlos dentro de la lectura y no hablar como de conceptos generales, sino ir como por orden para que sea mucho más fácil para ustedes volver o regresar a la lectura si no lo han terminado de leer, o si quieren regresar simplemente para poder volver a entender lo que estoy diciendo. Entonces, básicamente, él habla de cómo el habitar es una finalidad de la construcción como lo definimos en algún principio en el diccionario, que es básicamente realizar una edificación. De cómo normalmente la construcción siempre va a tener como fin el habitar, pero entonces él entiende que esa definición siempre es como una concha de mango, porque cómo se puede definir, por ejemplo, un puente o una central hidroeléctrica, como él dice, como un espacio para habitar. Si realmente son espacios que están definidos, por ejemplo, para que los carros pasen o para que el sistema hidroeléctrico lo que haga es recabar energía del agua y que la gente trabaja ahí, no vive ahí. Pero que esto es como, para mí es muy importante, es entender que toda obra arquitectónica siempre está dispuesta a que el hombre habite en ella, o sea, que se sienta cómodo, que tenga una conexión con ese espacio. Y no solo que viva, que básicamente es diferente, porque vivir es simplemente respirar y mantener en equilibrio nuestro cuerpo para sobrevivir. Mientras que el habitar siempre nos va a llevar a una conexión con el lugar en el que estamos. Esto otra vez está con el señal inestable, pero aquí vamos. Siempre el hábitat, por ejemplo, es lo que define ese espacio en cuanto a un ser humano o un individuo vivo se conecta con ese lugar de acuerdo a, por ejemplo, que ahí mismo consigue su comida, que tiene su espacio de refugio, etc. Entonces, por ejemplo, esa central hidroeléctrica siempre va a ser también espacio de hábitat del ser humano, porque la región del habitar no se limita a la vivienda, porque nuestro hábitat va más allá de nuestra pequeña casa y se extiende a todo el espacio donde nos conectamos y conseguimos nuestro sentido de la vida, por decirlo así, que es mantener nuestra vida, pero también sentirnos cómodos. Entonces, eso es una de las cosas importantes. Luego, él habla, que son unas definiciones que él da desde el alemán. Martin Heidegger es un filósofo alemán que tuvo varias etapas interesantes de filosofía. A mí personalmente me gusta bastante porque escribe no tan complicado como un filósofo. No lo he leído en alemán como para saber si es tan complicado y las traducciones son las que son buenas. Pero básicamente él viene con las palabras, como hicimos nosotros con el diccionario, busca los orígenes de cada palabra y define qué es realmente el habitar. Y esto son conjunciones que se dan no solo en el alemán, sino yo también hice el mismo trabajo de revisar qué es el habitar desde el español, y como viene también de raíz latina, tiene esas mismas características. Entonces no crean que es válido porque es un alemán, pero hay coincidencias también. Entonces él consigue que el habitar, por ejemplo, para nosotros viene del latín, del collere, es cultivar, es cuidar,
pero también es edificar. Y básicamente con la conjunción que él hace entre Bauen y Bin es también el ser. Él lo que básicamente entiende es que el hombre es la medida que habita. Pero que es habitar no es solamente, como hablamos, no es solamente mantener la vida, o sea, seguir respirando, sino que también es cuidar a otro o al espacio, o por ejemplo, a la comida que estás tratando de cultivar, es trabajar la tierra, que acuérdense que el trabajar la tierra antes para nosotros era una necesidad de vida, o sea, para las primeras personas que se asentaron en un lugar, la agricultura fue clave para eso. Ahora no, para nosotros no es tan clave, pero, o sea, porque nosotros realmente no trabajamos la tierra, no todos, este, pero si no hubiera alguien que cultivara, no podríamos comer, básicamente. Entonces siempre dependemos de ese cultivar y de ese cuidado de los cultivos. Como también dependemos de edificar una casa y cuidar de ella. Que eso para nosotros ahorita es clave porque sin ese espacio de habitar no sobreviviríamos. Y todas estas cosas nos definen como seres humanos o cómo vivimos básicamente en el espacio. Luego vamos con el punto 4, que no solo define el habitar como cultivar, cuidar, edificar, sino que se da cuenta de que siempre nosotros estamos residiendo junto a las cosas. O sea, cada vez nosotros si vamos a cultivar necesitamos cosas, si vamos a cuidar necesitamos cosas, si vamos a edificar necesitamos cosas. Entonces siempre vamos a estar acompañados de una cosa, ya sea de una hoz para cultivar o de un arado, o de una casa, o de un espacio, o de zapatos, de ollas, siempre vamos a recibir junto a las cosas. Y estas cosas nos van a funcionar para el habitar. Entonces él habla de una cosa específica, que para él es un puente, al principio es un puente cualquiera, y este puente cualquiera, para él es una cosa que es singular, o que realmente es la mejor cosa, porque crea lugar. Esto es un poco lo que decía Dalí, que una obra arquitectónica no solo está ahí, sino que transforma lo que la rodea. Y lo que hace es crear lugar, crear espacio. Él tiene como una parte súper larga sobre la cuaternidad, que es lo que tenemos sobre nuestras cabezas, sobre estas divinidades, sobre la tierra, sobre con los mortales, y se me fue la última, siempre se me olvidan las cuatro cosas. Los mortales y el cuidar de la providencia, que es el cielo, la tierra, los mortales y la providencia. Esto es una cosa como un poco complicada, pero es básicamente entender de que esa cosa está como en completa armonía con todo lo que la rodea. Entonces está en armonía, como él habla, por ejemplo, del puente, como está en armonía con las dos orillas, como está en armonía con la corriente del agua, como está en armonía con las personas que pasan por arriba del puente, que pasan por debajo del puente con los barcos. Siempre está como en una armonía y está cuidando esa armonía. Entonces, al cuidarla, al además hacerla un poco más evidente, está creando un lugar. Esto lo podemos ver con cualquier obra, también con un espacio, con un puente también. Podemos buscar cualquier puente sobre, por ejemplo, el puente sobre el Guaire que está para conectar Plaza Venezuela con la Universidad Central. Eso muchas veces es un lugar, tal vez no es tan bello, como lo define, por ejemplo, Heidegger, pero si por ejemplo nos paramos en esa mitad del puente, no muy largo porque te pueden robar o atropellar, es básicamente ver esa conexión que existe en ese espacio con toda la ciudad. Entonces estamos viendo un lugar, algo donde nos sentimos que estamos en nuestro hábitat y que estamos conectados con todos los que somos mortales, que estamos sobre el cielo, sobre la tierra, etc.
Este, y ese lugar, él lo define que también da distintos espacios. Entonces ahora tenemos que definir, como en el punto 5, qué es un lugar, qué es espacio y qué es el espacio. Él define distintas cosas. Él, por ejemplo, define el lugar como ese lugar en la Tierra que existe, que es el que está alrededor de, por ejemplo, ese puente, pero que ese lugar, por ejemplo, podría ser, para mí, el lugar donde está el puente de ese Guaire sería ese lugar del puente sobre el Guaire, pero ese lugar tiene distintos espacios, tiene distintos como momentos o compartimientos. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del espacio que está al final del puente, que ya tiene árboles, que es donde los libreros se ponen, o el espacio de la Plaza Venezuela, que es uno de los que conecta, o el espacio que se siente cuando uno está pasando por debajo del puente, o el espacio de estos espacios de Guaira donde la gente vive. Hay como distintos espacios en un solo lugar. Mientras que esto es como un poco complicado siempre, ¿no? O sea, es un poco mindfucking, o sea, que no pretendo que lo entiendan de una vez. Ese espacio siempre termina y empieza, porque tiene una cualidad distinta. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del espacio, otra vez de uno de los espacios que acabo de decir, el espacio que termina, que está donde arbolado, donde se ponen los libreros, al final del puente, es un espacio que tiene una cualidad distinta a la Plaza Venezuela. Nos sentimos distintos, habitamos ese lugar distinto y por eso termina y empieza. Los límites no necesariamente, los arquitectos vamos a entender eso, no necesariamente son como traspasar una puerta o pisar una línea fronteriza, pero siempre hay un espacio, una medida que te dice hasta aquí ya no me siento como en el espacio anterior. Luego, él habla de medida y estado. Lo de la medida es interesante porque él dice que todo espacio se puede medir, y eso es lo que la diferencia del gran espacio, del espacio, que es ese espacio que nosotros consideramos como espacio general, que es, por ejemplo, eso lo van a sentir luego, por ejemplo, cuando van a situar una obra en un espacio que no les dieron terreno, o cuando van a empezar a hacer una perspectiva, hay un espacio geométrico que es medible, es modulable, o sea, lo puedes definir, lo puedes casi como componer, pero es un espacio, es como una cosa que no existe, es como una abstracción de lo que nosotros vivimos realmente, que son los espacios. Ok, y luego lo del Estado es algo que es interesante, que él se da cuenta, y pueden hacer este ejercicio ahora, o sea, mientras yo se los estoy diciendo, es ustedes, o como estábamos hablando hace rato, si ustedes conocen ese puente que conecta la central con Plaza Venezuela, si yo les digo que piensen en ese espacio y se acuerden tal vez de cuando en algún momento cruzaron ese puente, ustedes están casi como si estuvieran en ese puente, o sea, con los recuerdos que tienen. Que es lo que dice Heidegger cuando habla de cuando estamos, por ejemplo, en un salón y queremos dejar el espacio, o sea, queremos salir de la clase, ya nosotros nos sentimos en la puerta, a pesar de que no hemos llegado. O sea, siempre cuando estamos pensando, siempre vamos a estar en un espacio, a pesar de que no estemos físicamente en él. Eso me encanta. Es como pensar también, si yo les digo que piensan en la casa de su abuela, seguramente se van a poder sentir en la casa de su abuela, a pesar de que no están en la casa de su abuela porque estamos en cuarentena, cada uno tal vez en su casa, tal vez hay uno que está en casa de su abuela y no me funciona el ejercicio, pero cada uno se va a sentir y va a oler como si estuviera en casa de su abuela, o va a sentir la calidez del espacio como si estuviera en casa de su abuela, cuando realmente no lo está. Y esto creo que es uno de los puntos también importantes de la arquitectura,
que no solo es habitar, sino que también podemos habitar cosas que ya no existen o que conocemos bien solamente con el pensamiento. O sea, como que esa calidad del espacio no se pierde a pesar de que no exista. Y además eso nos hace, por decirlo, capaces también de imaginar espacios que no existen. O sea, que ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, sus próximos proyectos de diseño, y se pueden imaginar cómo es estar dentro de ese espacio, y el profesor también se puede imaginar cómo es estar dentro de ese espacio a pesar de que no existe, o que existe solo en una maqueta de cartón. Entonces, vamos con los últimos 2 puntos, que es básicamente, él se da cuenta de que entonces el construir es básicamente dejar habitar, o dejar habitar al otro, es dejarle ese espacio para que él decida habitarlo. Entonces es lo mismo que hace el arquitecto cuando hace, por ejemplo, un edificio residencial, él lo construye pensando en todas estas cosas que ya hablamos, de que sea un espacio que conserve la cuaternidad, que conecte a la persona que habita con el espacio o con el lugar, que tenga unas buenas vistas, que tenga una buena iluminación, que tenga una buena ventilación, y él simplemente deja habitar, deja que esa persona cuide el espacio, se edifique un poco más en el espacio tal vez, cultive o sea en el espacio. Y entonces solo si somos capaces de habitar, o solo si somos capaces de entender qué es el habitar, podemos construir buenas obras, diría yo. Y entonces él escribe esto, estaba en la introducción de la lectura, él, él, él escribe esta obra en un momento que es la segunda posguerra. La Segunda Guerra Mundial destruyó casi toda Europa y la gente se había quedado muchísimo tiempo, muchísimas se habían quedado sin casas. No había tanta población, pero estaba empezando a crecer. No había tanta población porque realmente mucha población había muerto, pero estaba empezando a crecer. Estaba este baby boom, entonces necesitaban mucha vivienda. Y él dice, no es la solución pensar, vamos a construir mucha vivienda, como sea, sino que vamos a construir desde el habitar. O sea, que la gente se sienta bien, se sienta cómoda en su espacio y que tenga una conexión con el lugar, que es una de las cosas que buscamos en la arquitectura. Y por eso a veces es un poco arte y un poco ciencia. Espero que no haya sido tan fastidioso escucharme sin verme, que sea esto como un podcast. ¿Está todo bien por ahí? Me pueden escribir en el chat así como carita feliz, no sé. Este, Vamos entonces con la segunda lectura. Gracias, Samantha. Así sé que está alguien por ahí. Con la segunda lectura es la lectura de Antonio Pizza, que es una lectura que además les mandé como subrayada para que vieran como, bueno, todas se las mandé subrayadas realmente, porque a veces es divertido pensar lo que piensa el profesor. Gracias, Victoria. Ok, la estoy buscando para que yo también lo pueda ver. Ustedes también les pedí que las podían tener a mano. Ya hablamos qué es la historia y qué es la arquitectura. Ahora sería bueno pensar por qué estudiamos historia de la arquitectura. Es algo que tal vez se van a sentar a pensar muchas veces. Yo como profesora me siento pensando varias veces también, porque tengo que entender para qué queremos mirar al pasado, para qué queremos estudiar historia, para que para ustedes sea funcional también. ¿Me podrían ustedes decir en el chat cortamente por qué creen ustedes o para qué creen ustedes que un arquitecto debe mirar el pasado? ¿Se han preguntado eso en algún momento? No me he estoy haciendo una pausa aquí. Ok.
Yo estoy escuchando o espero sus respuestas en el chat, hasta que tarda uno un poco en escribir. Este, podríamos hablar de distintas cosas de por qué miramos al pasado y para qué. El profesor Antonio Pizza es un profesor italiano que estudia en Venecia, pero que ahora reside, habita y da clases. Ok, voy a abrir el chat, ya empezaron a llegar. Y da clases también en Barcelona. Tiene muchísimo tiempo dando clases en Barcelona. Y tiene muchísimo tiempo dando clases de historia. Entonces él tiene varias lecturas que son casi como unos manuales de historia de la arquitectura, que son súper interesantes. Este que fue uno de los que conseguí, está online, que les podía mandar. Estoy, un momento, voy a leerlos aquí. Nos habla de cómo él hace su definición de historia de la arquitectura para sus alumnos de un curso de historia de la modernidad, que es básicamente lo que nosotros estamos trabajando, pero igual me parecía que era interesante compartirlo. Entonces, veo que Samantha dice que es también para mejorar, para no cometer los mismos errores que los antepasados, usarlos como referentes. Y Natasha dice que piensa que es necesario para ver los hechos que han pasado y poder tener inspiración. Entonces, básicamente coinciden en tener el pasado como referente o como inspiración y también como una norma para no cometer los mismos errores que se cometieron en un momento. Lo que tenemos que entender primero, que me parece bien ambas definiciones, es algo que Pizza dice al principio de la lectura, que es que aunque nosotros estudiamos historia, no es que queremos, siempre tenemos que entender que la historia que estudiamos, o esas civilizaciones, esas culturas de otros tiempos que estudiamos, siempre son cristalizaciones que están en el pasado. O sea, siempre son cosas que ya pasaron. Y es muy importante entender eso. No es que vamos a trasladar siempre esas cosas hacia el futuro, sino que tenemos que entender que eso está en el pasado, quedó en el pasado y lo estamos estudiando desde la distancia. Que eso, muchas veces, esas civilizaciones pasadas tuvieron incidencias directas sobre nuestro presente. Nosotros seguimos, por ejemplo, hablando, y ya se dieron cuenta al principio de la clase, que yo sigo hablando, por ejemplo, de las definiciones que tenían los griegos y los romanos de qué es un arquitecto, porque eso todavía tiene incidencia sobre nuestro lenguaje presente. Entonces siempre va a haber como estas conexiones, no siempre muy evidentes, pero tenemos que darnos cuenta de que son cosas que están en el pasado, que la sociedad no es igual. Entonces no siempre podemos trasladarlas directamente. Lo que nos hace estudiar historia, que es algo que ambas también hablaron, o sea, las que me escribieron en el chat, es darnos cuenta de que mientras más estudiamos historia o mientras estudiamos historia de la manera correcta, las posibilidades en nuestro futuro también se abren, porque tenemos como más amplitud o una panorámica más amplia de qué sucedió, de cuáles son las posibilidades que tenemos como cultura y cómo podemos tener más posibilidades en el futuro. Entonces siempre un arquitecto estudia o ve el pasado para tener posibilidades en el futuro. Cuando uno cree que estudiar el pasado es cerrarse, empezamos a tener problemas con la historia. O sea, siempre piensan que estudiar historia de la arquitectura es una posibilidad para que ustedes tengan como un futuro que sea, él dice como que no sea solo progreso, no sea solo seguir instituciones, no sea homogéneo, sino sea diverso, sea inclusivo y que rompan normalmente las convenciones de lo que tenemos en el presente. Que no sea solamente como un conformismo futuro, sino que nosotros podamos construir futuro a partir de lo que sabemos que puede suceder o que sucedió.
Otra cosa que que es una definición que da Mark Bloch, que define pizza dentro de su lectura, es el historiador como un traductor, que no solamente ese que habla un montón, que es un bla 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 de lo que pasó en el futuro, en el pasado, sino que él construye esa historia a partir de los hechos, construye su narración, consolida una memoria colectiva, algo que tal vez no es o no estaba ahí antes, y la difunde. Entonces, por ejemplo, se habla mucho de que en este momento es necesario estudiar historia o hacer historia o crearla, porque muchas veces siempre o esta historia va a ser necesaria para el futuro, o sea, para ese futuro más diverso, más heterogéneo que que queremos tener todos. Pero ese traductor siempre tiene que tener un carácter crítico. O sea, no solamente puede decir, bueno, yo este, traduzco esto como me vino, sino que tienen que tener un carácter crítico porque tienen que problematizar, diseccionar, juzgar, interpretar esa historia. Entonces no es que va a decir, bueno, yo traduzco este documento que me vino aquí y se lo explico a las personas como para que lo entiendan en el presente, sino que además tiene que problematizar ese documento. O sea, quién lo escribió, cómo lo escribió, cuándo lo escribió, con qué intención lo escribió, hasta con qué lápiz, con qué máquina de escribir escribió este documento, quién era esta persona que estaba detrás de este documento, quién era esta institución que estaba detrás de este documento. Y luego, al tener como respuesta a todas esas preguntas, o tal vez no conseguirlas, interpretar y definir qué es lo que tiene. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer con las obras de arquitectura. No solamente pararnos y decir me gusta o no me gusta, o es bonita o no es bonita, o, sino problematizarlas, entender por qué me gusta o por qué no me gusta. Me gusta porque me da una sensación de verticalidad, y esta verticalidad, ¿por qué existe? O me gusta o no me gusta. Por ejemplo, hablé hace rato de que tal vez no me gustaba Picasso, realmente sí me gusta, pero Picasso es uno de los artistas más feos del mundo. Entonces puedo decir no me gusta. ¿Por qué no me gusta? No sé, siento que me marea. Esta sensación de mareo viene porque realmente Picasso trató de definir distintas dimensiones del espacio en uno solo. Entonces empiezas a entender mucho más la obra de arquitectura, más que simplemente la dibujo y la paso a AutoCAD, ¿saben? Como que la tengo en una foto antigua, la paso a AutoCAD y ya, esta es mi historia. Realmente la historia no es solo eso, sino que necesita interpretarse. Esto es lo que nos lleva a esa destrucción de la historia, porque muchas veces lo que vamos a tener que hacer es como esa disección, es quitar partes de la arquitectura, quitar los marcos de las puertas, quitar las ventanas, quitar como las partes de cada edificio y los vamos a destruir básicamente. Pero para construirlo de nuevo después y construirlo habiéndolo entendido. Que eso hay gente que lo hace, yo no soy demasiado amante de eso, pero hay gente que, por ejemplo, destruye los carros o destruye, por ejemplo, un radio. Por ejemplo, cuando se les daña algo electrónico, siempre pasa que uno, por ejemplo, tengo que desarmar el control remoto del televisor porque no funciona. Y muchas veces no sabemos cómo funcionan esos aparatos por dentro, pero lo vamos a entender solamente cuando lo destruimos o lo desarmamos para volverlo a construir o para volverlo a armar. Eso es básicamente una de las tareas de la historia. Entonces, esto ya lo vi un poco, ese punto 6, que básicamente los hechos, los documentos y las etiquetas o las convenciones que tenemos ahora no son necesariamente verdad. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que de hecho el documento que me llegue, o sea, por ejemplo, las inscripciones de ustedes me lleguen dentro de 30 años,
yo no le puedo llegar, yo no puedo decir, ok, me llegó la inscripción, el papel de inscripción de Natasha de 2020, perdón. Yo no puedo decir, esto era súper verdad. Este es el documento que hice y que define que Natasha, espero que termines la carrera, haya terminado la carrera o que haya estudiado. Puede ser que, por ejemplo, el día de mañana ya no tengamos más universidad, o que puede ser que el día de mañana ya no haya un proceso de inscripción como el que tenemos y ese documento no sea verdad completamente. Tenemos que definir qué es